¿Sabías que existe una casa en Estados Unidos donde todas las noches alguien despertaba exactamente a las 3:15 de la madrugada, la misma hora en la que una familia entera fue asesinada? Una casa donde las paredes sangraban, las puertas se cerraban solas y una voz demoníaca ordenó a un sacerdote que se fuera. Esta no es una película, esto ocurrió de verdad. Y hoy te voy a contar la historia completa del lugar donde el mal nunca se fue, el horror de Amityville. Antes de continuar, suscríbete ahora mismo a El Misterio Nunca Fue, porque aquí contamos historias reales de terror que otros canales no se atreven a narrar completas. Activa la campanita, porque esta historia solo se cuenta una vez, y no todos logran terminarla. En una calle silenciosa de Long Island, Nueva York, existe una casa que parece normal para cualquiera que pase frente a ella. Una casa blanca, ventanas simétricas, un pequeño muelle que toca el agua como cualquier otro hogar familiar. Pero esa apariencia es una mentira, porque hay casas que no envejecen, no se vacían y no olvidan. El número 112 de Ocean Avenue no está marcado como peligroso, no hay cintas amarillas, no hay advertencias oficiales. Sin embargo, quienes conocen su historia saben que allí ocurrió algo tan violento, tan oscuro, que el tiempo jamás logró borrarlo. La madrugada del 13 de noviembre de 1974, 6 personas murieron mientras dormían. No hubo gritos, no hubo llamadas de auxilio, no hubo vecinos alertados, como si algo hubiera apagado el mundo dentro de esa casa. La familia DeFeo se había acostado como cualquier otra noche. Ronald DeFeo padre, Luis DeFeo, la madre, y sus 5 hijos. Nadie sospechaba que esa sería la última vez que cerrarían los ojos. Aproximadamente a las 3:15 de la madrugada, Ronald DeFeo Jr., el hijo mayor, se levantó de su cama. Tomó un rifle calibre .35 y comenzó a caminar por los pasillos de la casa. Uno por uno, disparó a todos los miembros de su familia. Lo más perturbador no fue solo el crimen, fue el silencio. Todos los cuerpos fueron encontrados boca abajo en sus camas, como si nunca hubieran intentado huir, como si algo los hubiera inmovilizado. Ningún vecino escuchó disparos, nadie despertó. Cuando Ronald fue interrogado, dijo algo que heló la sangre de los investigadores. Una voz me dijo que lo hiciera. Días después, cambió su versión. Luego, volvió a decir que escuchaba voces, que la casa le hablaba, que algo lo empujó. Ronald DeFeo Jr. fue condenado a 6 cadenas perpetuas, pero la pregunta nunca desapareció. ¿Por qué nadie despertó? Tras la masacre, la casa quedó deshabitada. Nadie quería vivir allí. El nombre Amityville comenzó a circular en periódicos, radios y conversaciones en voz baja, hasta que un año después alguien aceptó mudarse. En diciembre de 1975, George y Kathy Lutz compraron la casa junto a los 3 hijos de Kathy. El precio era demasiado bueno para rechazarlo. Les dijeron la verdad sobre el crimen, pero pensaron que el pasado no podía perseguirlos. Se equivocaron. Desde la primera noche algo no se sentía bien. El frío era antinatural. La calefacción funcionaba, pero el aire dentro de la casa era helado. Las puertas se abrían solas. Se escuchaban golpes, pasos en el techo. George comenzó a despertarse todas las noches a la misma hora, 3:15 de la mañana, exactamente la hora de la masacre. No importaba a qué hora se acostara, su cuerpo despertaba solo y siempre con la sensación de que alguien lo observaba. Con el paso de los días, los fenómenos empeoraron. Una sustancia oscura comenzó a brotar de las paredes, un líquido espeso con olor nauseabundo.
Los niños hablaban de un amigo imaginario, un cerdo de ojos rojos que veían en la ventana. Katy sentía que algo la tocaba mientras dormía. George comenzó a cambiar. Se volvió agresivo, irritable, obsesionado con la casa. Pasaba horas mirando el sótano, como si escuchara algo. Desesperados, llamaron a un sacerdote para bendecir la casa. Cuando entró a una de las habitaciones, escuchó una voz profunda y violenta que gritó: «¡Sal de aquí!». El sacerdote huyó aterrorizado. Poco después, desarrolló fiebre alta y ampollas en las manos. Nunca volvió. La familia Lutz no duró ni un mes. La última noche, las puertas se cerraron solas. Las ventanas se abrieron violentamente. Los ruidos eran constantes. George tomó a su familia y huyeron sin llevarse nada. Ropa, fotos, recuerdos, nada. Nunca regresaron. La historia se hizo pública. Un libro fue escrito, películas, documentales. Muchos dijeron que era mentira. Otros afirmaron que la casa estaba poseída. Después de abandonar la casa, la familia Lutz jamás volvió a ser la misma. Durante semanas, durmieron en casas de amigos, despertando sobresaltados en mitad de la noche, convencidos de que aquello que los había expulsado de Amityville los había seguido. George soñaba con la casa, siempre con el mismo pasillo, siempre con la misma puerta cerrada, siempre con la sensación de que algo estaba detrás, esperando que la abriera. Casi comenzó a perder peso sin explicación. Sentía frío incluso en pleno verano, y algunas noches despertaba llorando, asegurando que una presencia se acostaba junto a ella. Los niños desarrollaron terrores nocturnos. Gritaban, se orinaban en la cama. Decían que el cerdo de ojos rojos ya no estaba en la ventana, ahora estaba dentro. Cuando la historia se hizo pública, muchos pensaron que era una exageración, pero otros comenzaron a acercarse a la casa, investigadores paranormales, periodistas, curiosos, y casi todos coincidieron en lo mismo. El ambiente era opresivo, el silencio era antinatural, como si la casa escuchara. Durante una investigación nocturna, varios testigos afirmaron sentir presión en el pecho, mareos repentinos y una necesidad incontrolable de salir corriendo. Las cámaras fallaban, las grabadoras se apagaban solas. En el sótano, el lugar donde George pasaba horas en silencio, algunos aseguraron escuchar susurros en latín, palabras incomprensibles, risas ahogadas. Un investigador afirmó que el terreno donde fue construida la casa perteneció antiguamente a una zona donde se practicaban rituales oscuros y que se utilizaba para aislar a personas consideradas peligrosas o poseídas. No hay registros oficiales de sacrificios, pero tampoco hay registros de entierros, solo ausencia. Ed y Lorraine Warren, famosos investigadores de lo paranormal, visitaron la casa poco después. Lo que vivieron allí fue tan intenso que Lorraine se negó a volver. Ella afirmó haber sentido una presencia demoníaca de nivel no humano, algo antiguo, algo inteligente. Dijo que la casa no estaba poseída, la casa era el ancla. El libro que relató la experiencia se convirtió en un éxito mundial, pero con el éxito llegó la duda. Periodistas comenzaron a investigar. Amigos de la familia dijeron que algunas cosas pudieron haber sido exageradas, que hubo reuniones previas, que el miedo también vende. Sin embargo, algo nunca pudo ser refutado. La masacre ocurrió, la casa existe, y los fenómenos reportados no solo fueron por los Lutz. Años después, nuevas familias se mudaron, cambiaron el número de la casa, modificaron las ventanas, intentaron borrar el pasado, pero los vecinos notaban lo mismo: las luces encendidas de madrugada, sombras en las ventanas, mudanzas apresuradas. Nadie duraba mucho.
Una mujer que vivió allí años después afirmó que escuchaba pasos por la noche, aunque vivía sola. Un hombre aseguró que sentía ira sin razón, especialmente cerca del sótano. Otra familia se fue sin dar explicaciones, nunca denuncias, nunca entrevistas, solo silencio. Ronald DeFeo Jr., desde prisión, dio múltiples entrevistas a lo largo de los años. En algunas negó todo, en otras volvió a hablar de voces, de una presencia. En una de sus declaraciones más perturbadoras dijo: «No fui yo solo, algo estaba conmigo en esa casa». Murió en prisión en 2021, llevándose consigo la última versión. Hoy la casa sigue en pie, remodelada, habitada. Desde fuera parece tranquila, normal, pero quienes conocen la historia saben que hay lugares donde el mal no necesita manifestarse constantemente, solo necesita esperar, porque hay casas que no están embrujadas por fantasmas, sino por recuerdos, por violencia, por algo que fue alimentado una vez y jamás volvió a saciarse. Y si alguna vez pasas por Ocean Avenue y ves las luces encendidas a las 3:15 de la madrugada, no mires demasiado tiempo. Algunas cosas prefieren que no las veas. Con el paso de los años, el caso de Amityville comenzó a transformarse en algo más que una simple historia de una casa embrujada. Se convirtió en un símbolo, en una grieta abierta entre lo que entendemos como realidad y lo que preferimos no aceptar. Investigadores independientes que revisaron archivos antiguos encontraron algo inquietante. Antes de que la casa fuera construida, el terreno había sido utilizado durante décadas como un lugar de aislamiento, no para enfermos comunes, sino para personas consideradas peligrosas para la comunidad. Algunos documentos hablaban de conductas violentas inexplicables, otros mencionaban episodios de locura repentina. Nunca se especificaba el motivo, nunca se detallaba el final de esas personas. Solo constaba que eran llevadas allí y luego desaparecían de los registros. No hay tumbas, no hay actas de defunción claras, solo nombres incompletos y fechas borradas. Con el tiempo, la zona fue vendida, la tierra removida, y sobre ella se levantó la casa, como si nada hubiera ocurrido. Algunos demonólogos sostienen que ciertos lugares quedan marcados cuando el sufrimiento humano se repite una y otra vez en el mismo punto. No hace falta un ritual, no hace falta una invocación. El dolor basta. Según estas teorías, la casa de Amityville no generó el mal, lo despertó. La masacre de los DeFeo habría sido solo el primer gran alimento, un acto tan brutal que terminó de abrir algo que llevaba tiempo esperando. Por eso nadie despertó, por eso no hubo gritos, por eso todos estaban boca abajo, como si una fuerza los hubiera presionado contra el colchón, como si dormir fuera una orden. Los testimonios de los Lutz encajan con este patrón. No hablaron de apariciones claras ni de fantasmas tradicionales, hablaron de presión, de cambios de personalidad, de pensamientos que no parecían propios. George no se sentía poseído, se sentía empujado, como si la casa lo estuviera moldeando. Los niños no veían monstruos, veían a alguien que los observaba, que jugaba con ellos, que se ganaba su confianza, algo que necesitaba ser invitado. Una de las grabaciones menos conocidas del caso, realizada durante una sesión nocturna, captó una voz baja, casi inaudible, repitiendo una palabra una y otra vez: «Quédate». La grabación fue analizada años después. No se pudo determinar su origen. No había nadie hablando, y sin embargo, la voz estaba ahí. Muchos creen que Amityville fue una exageración mediática, que el miedo se infló para vender libros y películas. Pero hay detalles que nunca se explicaron, como el hecho de que distintas personas
en diferentes épocas, describieron sensaciones casi idénticas sin conocerse entre sí: el frío repentino, la ira sin motivo, el impulso de bajar al sótano, la sensación de ser observado desde las esquinas, siempre las esquinas. Una exresidente confesó años después que evitaba dormir boca arriba. Decía que sentía que algo se apoyaba en su pecho. Otra persona afirmó que soñaba con una habitación que no existía en la casa, un cuarto sin ventanas, con paredes negras. Todos describían el mismo lugar, un lugar que nadie pudo encontrar, tal vez porque no estaba en la casa, tal vez porque estaba debajo. La última remodelación selló el sótano original. El piso fue reforzado, las paredes cubiertas. Lo que había allí abajo quedó encerrado, o eso creyeron, porque hay algo que los investigadores siempre repiten: cuando un lugar quiere ser recordado, siempre encuentra la forma, a veces a través del crimen, a veces a través del miedo, y otras a través de quienes se atreven a escuchar. La casa sigue habitada hoy, personas normales, vidas normales, pero hay noches en las que las luces se encienden solas, no por fantasmas, sino por insomnio, porque hay lugares que no dejan dormir, y si alguna vez te despiertas a las 3:15 de la madrugada sin razón aparente, con el corazón acelerado y una sensación extraña en el pecho, tal vez no sea un sueño, tal vez algo te esté recordando que todavía está ahí, esperando. Con los años, el nombre de Amityville dejó de ser solo el de una casa. Se convirtió en una advertencia silenciosa, no porque el mal se manifieste todos los días, sino porque hay lugares donde basta con entrar para que algo empiece a observarte. Los últimos propietarios jamás han dado entrevistas, nunca confirmaron ni negaron nada, pero los registros inmobiliarios muestran un patrón extraño: cambios frecuentes, estancias cortas, ventas apresuradas, siempre el mismo argumento. Razones personales, nunca la verdad completa. Un antiguo vecino declaró que algunas madrugadas veía luces encendidas, siempre en las mismas ventanas, siempre a la misma hora, 3:15. No escuchaba ruidos, no veía sombras, solo la luz, como si alguien estuviera despierto, o como si algo no dejara dormir. Investigadores modernos han intentado explicar el caso con lógica. Hablan de sugestión colectiva, de trauma, de influencia mediática. Pero incluso ellos admiten que hay algo imposible de ignorar: la coincidencia constante, la misma hora, las mismas sensaciones, las mismas descripciones, personas distintas, décadas distintas, como si la casa marcara el tiempo de otra forma. Algunos teólogos sostienen que no todo mal necesita un nombre, que no todo lo oscuro se manifiesta con gritos o apariciones. Hay entidades que solo observan, que esperan, que se alimentan lentamente. Amityville no es una casa poseída, es una herida abierta por la violencia, profundizada por el miedo y mantenida viva por quienes intentan olvidarla. La masacre fue real, el terror también. Tal vez no como se contó en los libros, tal vez no como lo mostraron las películas, pero algo ocurrió allí, algo que no terminó en 1974, algo que no se fue con los Lutz, porque hay lugares donde el mal no se marcha, solo cambia de forma. Y cuando cae la noche, cuando el silencio es total, cuando el mundo duerme, esa casa sigue despierta, no esperando víctimas, no buscando sangre, solo esperando que alguien más escuche, que alguien más sienta el frío, que alguien más se despierte sin saber por qué. Y cuando eso ocurra, cuando vuelvas a mirar el reloj y veas que son las 3:15 de la madrugada, recuerda esta historia, porque hay cosas que no necesitan tocarte
para saber que ya están dentro. Si esta historia te dejó inquieto, suscríbete a El Misterio Nunca Fue. Aquí no contamos cuentos, contamos aquello que otros prefieren callar. Déjame en los comentarios, ¿crees que Amityville fue una mentira? ¿O que el mal aún habita esa casa? Y recuerda, algunas puertas nunca se cierran del todo.